hablar de los cuatro Jorges es bien importante por una cosa, porque es el ingreso de la rama alemana dentro de la realeza inglesa. En Inglaterra, si ustedes se acuerdan, ha habido estas dinastías, digámosle la época reciente, 400 años. Antes de la Guerra de los Dos Rosas era la casa de Plantagenet, que al mismo tiempo tenía reyes en Francia. Y gracias a ese cruce de una reina francesa que enviuda de un rey inglés, y al enviudar se casa con alguien que no es de la realeza, que se llama Owen Tudor, ahí va a empezar la dinastía Tudor, cuando después de la Guerra de las Dos Rosas, en la batalla de Bosworth, Enrique vence a Ricardo III y él ya es el primer Tudor. Este va a ser Enrique VII, papá de Enrique VIII. Con dinastía Tudor vamos a tener solo 3 reyes: Enrique VII, Enrique VIII, María Tudor, Isabel Tudor, que es la reina virgen, pero al morir ella, ahí se acaban los Tudor, porque hereda el trono Jacobo VI de Escocia y Jacobo I de Inglaterra. Después viene los Carlos, que ya vimos la decapitación y todo lo demás. Después viene otro Jacobo, que va a ser Jacobo II. Y después, acuérdense ahí, la dificultad es que Jacobo II es católico. Y que el grupo protestante le tiene terror que llegue la dinastía católica, y entonces a las hijas de Jacobo las educan sus tíos protestantes. Las hijas son Mary y Ana. Casan a Mary con Guillermo de Orange y va a ser el reino de William and Mary, pero no tienen hijos. Digamos que esta todavía es la dinastía de Estuardo, ¿verdad? De María Estuardo. Después de Mary y William viene Ana, la hermana chiquita, que es casada con un príncipe danés, pero tampoco tiene hijos. Entonces el parlamento decide que quien va a heredar el trono cuando muera Ana va a ser una prima de ella, que es de la misma rama, que se llama Sofía de Hannover. Pero quiere la casualidad que Sofía de Hannover se muere antes que la reina Ana. Entonces en ese momento vamos a entrar a los Jorges, que son 4 Jorges seguidos, y después de Jorge IV, entonces vamos a entrar a la reina Victoria, porque todos estos se murieron sin hijos. Jorge I, al morir sin hijos la reina Ana, y para impedir al heredero católico asumir la corona, esta se ofrece al hijo de Sofía I del Palatinado, la más cercana pariente protestante, nieta de Jacobo I. Entonces, así es como entra ella. Jorge es hijo de Sofía y de Ernesto Augusto de Brunswick, que son alemanes. Este Jorge se casa con su prima Sofía Dorotea, hija del amante de su tío. Este matrimonio de Sofía es desdichado porque los dos son infieles, cada uno por su lado, pero tienen 2 hijos. El futuro Jorge II de Gran Bretaña y Sofía Dorotea. El amante de la reina Sofía es el conde sueco, príncipe de imposible, Koningamarak, pero se muere asesinado por orden del rey Jorge, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, como castigo, ella es encerrada en un castillo por 32 años, sin poder ver a sus familiares ni opción de volver a casarse. Jorge tuvo 3 hijas ilegítimas con su amante Melucinda Schulenburgo, Jorge I de Hannover y Sofía Dorotea. Vamos a entrar entonces al primer Jorge. Es coronado en 1714. Fíjense, analicen, este es el principio del siglo XVIII, que va a terminar con la independencia de Estados Unidos. Jorge I no habla inglés. Pasa largas temporadas en sus dominios de Hannover y demuestra muy poco interés en reunirse con el parlamento. Domina la reunión jacobita. Acuérdense, siempre van a estar los que quieren todavía volver
al catolicismo en Inglaterra. Partidarios escoceses de Jacobo Estuardo, que son apoyados por tropas españolas, claro, porque a España le interesa que regrese el catolicismo a Inglaterra, ya que el rey Felipe II fue casado con María Tudor, ¿verdad? Sin embargo, el rey mantiene muy malas relaciones con su hijo, el príncipe de Gales. En el bautizo del hijo del príncipe, o sea, estamos hablando del nieto del rey, el rey nombra padrino a Lord Chambelán, al gusto del príncipe, que insultó verbalmente al padrino durante la ceremonia con amenaza de duelo. ¿Se imagina qué bautizo más sublime? El rey, indignado, hizo al príncipe de Gales y a su esposa abandonar el palacio, quedándose allí con sus 2 hijos. Su nueva residencia en Leicester Square se convierte en lugar de reuniones de los enemigos del rey. O sea que los nietos se quedaron con él. Se quedaron con él. ¿Y este Leicester qué tiene que ver con el libro que le hace años? Leicester, el mismo título que le dio la reina Isabel I a Lord Dudley, a Robert Dudley, con Leicester. Y lo bautizaban ya bien adultos. Es que los sacramentos no los cambian. Hasta todavía falta un poquito de tiempo. Aquí todavía los mantienen, porque todavía hay cierta tendencia católica. Pero acuérdense que el que hizo la separación, que fue Cranmer, que fue uno de los ministros de Enrique VIII, que era cura, él es el que trasladó, digamos, toda la doctrina católica a inglés. Lo que estaba en latín lo traslada a inglés, pero los textos son iguales. Los sacramentos, todavía va a faltar algún tiempo para que lleguen a decidir que el único sacramento que puede existir es el bautismo, ¿verdad? Así han ido quitando la confesión primero, después la Eucaristía, y etcétera. Es más, pero los bautizan bebés. Sí, los bautizan bebés. Y todavía hay muchas iglesias de Inglaterra que son anglicanas, que tienen imágenes de la Virgen, porque todavía hay culto mariano en algunas iglesias. Es que miren, cuando en un país ha habido una tradición de siglos, y aunque uno no lo crea, Inglaterra fue un país que aportó muchísimo a la iglesia, porque tenía cientos de monasterios, que los monasterios, acuérdense que son los centros de cultura, ¿verdad? De ahí salen las universidades. Entonces, por eso es que había tal, y por eso, claro, lo primero que hace Enrique VIII, a consejo de sus consejeros, es hacer un censo de todas las propiedades de la iglesia, para llevárselas después, que es lo mismo que después hace Cromwell, hacer el censo para empezar a recoger todos los bienes de la iglesia, que no solo son, tal vez no son tanto monetarios, como de joyas históricas, como los seminarios, como los monasterios y los vasos sagrados, por supuesto, ¿verdad? Que dice que todavía en el siglo pasado encontraron vasos sagrados enterrados de los católicos, que los escondieron para que no se los llevaran el rey, ¿verdad? Pero entonces aquí empezamos ya con una dificultad. En el primer Jorge, fíjense, no se reúne con el parlamento, es decir, él hereda el trono como que estuviera heredando una propiedad en el mar o algo así de bien lejos, y se pelea con el hijo y se queda él con los nietos. Vamos a ver qué pasa. Ahí la orden del baño, que ya lo hablamos la vez pasada. No, esa era la de la jarretera, no, esta es otra. El rey revive esta ceremonia de la Edad Media en que el futuro caballero se bañaba, era llevado a la cama a secarse y vestido con una bata especial, era conducido a la capilla con música. No se tenía que bañar. Eso era la cosa. Todo mojada. Ahí pasaba la noche en vigilia, velando sus armas, y al amanecer oía misa y se confesaba. Todavía tenía confesión. Ya estamos hablando en 1700 y pico, ¿verdad? Pero lo chistoso era que se bañaba y lo llevaban a secarse a la cama. Asumo que chulón, ¿verdad? Combate especial, iba a la capilla. A la cama no llevaba. En esta ceremonia hay una cosa bien importante, la vela de las armas. Eso sale en el libro de Don Quijote de la Mancha.
porque se suponía que en la Edad Media, cuando iban a armar caballero a alguien, él tenía que pasar toda la noche en la iglesia velando sus armas. Y al día siguiente, la reina le daba el golpe con la espada antes de entregárselo, otras 2 princesas le calzaban las espuelas, y todo eso era una ceremonia en la catedral. Pero era como para hacer al día siguiente el juramento de fidelidad al rey, que era la base del feudalismo. Entonces, eso todavía lo mantienen, pero ya no tiene el significado religioso que era de una purificación para poder usar las armas en defensa de Dios y su patria y la justicia. A ver, es la cosa. Luego, en presencia de 2 nobles, todavía sigue, le calzan las espuelas y el cinturón, y el rey le toca el hombro con la espada. Eso sigue igual. El gran maestre de la orden es el soberano de Gran Bretaña, o sea, el rey. Sir Robert Walpole, primer ministro, usó la orden como fuente de favores y patrocinio político, es decir, como que vendía, vaya, si me das tanto, ya te hago del bath y vas a pasar toda la ceremonia. Su autoridad en el Parlamento le permitía influir en las decisiones del rey, que no siempre asistía a las reuniones del gabinete. O sea que muy poco interés tenía en el Parlamento, que en Inglaterra sí es la primera autoridad, acuérdense. El rey no puede contra el Parlamento. Ahí está la orden, el hábito de la orden, y el que esté en medio es actual, ¿verdad? Por supuesto. Y la otra es anterior. Eso es una cosa totalmente feudal, pero es en Alemania, porque miren que tiene el águila bicéfala, pero sin los escudos que tiene la del imperio de Carlos V. El legado de Jorge I fue un rey progresista, favorable a los principios de la Ilustración. Claro, acuérdense que esto es simultáneo a los escritos de Voltaire, de Rousseau y de Montesquieu. Porque cuando la Revolución Francesa, que va a ser en el 89, los 3 filósofos ya se murieron. Ellos lo único que hicieron fue dejar las ideas de igualdad de los hombres ante la ley, de la separación de los poderes del Estado, pero ninguno de ellos lo pudo ver. Entonces, esto va a ser simultáneo a Catalina la Grande en Rusia, porque ella es la que recibe a Voltaire cuando lo expulsan de Francia, como Francia todavía sigue con la monarquía. A veces es bien difícil llevar la línea del tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa a la vez? Pero cabalito, en este tiempo todos los reyes que se las pegaban de cultos, les interesaba lo de la Ilustración. La Catalina la Grande se escribía con todos los filósofos y todo, que no entiendo cómo hacían, por lo que se tardaría el correo en llegar desde Rusia a Francia, ¿se imaginan? Pero igual, entonces todos los que eran progresistas iban a los principios de la Ilustración. Según esto, permitía la crítica pública y le dio asilo a Voltaire cuando fue exilado de Francia. Era como un detalle de decir, soy muy liberal, estoy abierto a las nuevas ideas, pero para mí que la apertura a las nuevas ideas era más de palabra que otra cosa, porque ellos seguían siendo 100% estrictos en cuanto a obediencia, ¿verdad? Fue impopular por inexpresivo, transparente. No asistía al Parco Real en la ópera. Fue prudente en la administración de las finanzas públicas. Viajaba de incógnito para reunirse en casa de amigos a jugar cartas. Y su mayor ventaja era su férrea defensa del protestantismo. Por eso era popular. En un viaje en carruaje con destino a Hannover, sufrió un derrame cerebral y murió en su ciudad natal, donde está enterrado al lado de sus padres. O sea que va a ser el primero que no va a estar enterrado en Inglaterra, el que se quede en Hannover. Y eso que pasaban ahí en Inglaterra, porque dice que pasaba la... Pues sí. Entonces, ¿quién gobernaba realmente? El Parlamento. Parlamento. Acordate que el Parlamento tiene un primer ministro que prácticamente tiene todos los poderes. La Constitución inglesa es exactamente la misma Carta Magna que la hizo Juan Sin Tierra, que era el hermano de Ricardo Corazón de León. El rey Jorge II nació en Hannover. El matrimonio de sus padres, el rey Jorge I y Sofía Dorotea, fue disuelto y el niño fue criado por tutores. Acuérdense que la mamá fue presa 32 años. Muy bien. Quiso conocer a su novia antes de la boda. Viajó con un nombre falso y se enamoró de Carolina de Brandeburgo, con quien tuvo un hijo, Federico, y 3 hijas, Ana Amelia y Carolina.
como príncipe de Gales, participó con el duque de Marlborough en la guerra contra Francia. Acuérdense que este duque de Marlborough va a ser el Mambrú, que es el esposo de la Sarah Churchill, que la Sarah Churchill es la favorita de la reina Ana, y que por eso le da tantos beneficios como el castillo de todo. Actuó como regente el príncipe de Gales en ausencia de su padre, quien lo despidió del palacio con su familia. ¿Por qué lo dice? A saber. La suerte de Harry. Sufrió un fallido atentado de asesinato en el Parco Real del Teatro, lo que le ganó popularidad, de la que su padre se mostró celoso. Y como su papá nunca iba al Parco Real, que haya ido al Parco Real y ahí hayan intentado matarlo, pues maravilloso. Y permitió que el pueblo le viera cenar en el Palacio de Hampton Court. Acuérdense que el Palacio de Hampton Court es el que era el palacio del canciller Tomás Moro, desde la época de Enrique VIII, que fue el que decapitaron y es Santo Tomás Moro. Pero además, fíjense, no es que diga que invitaba al pueblo a cenar, permitía que el pueblo lo viera cenar. Les voy a contar algo que lo puedo contar solo porque lo viví directo. Una de mis hermanas, la Dolores, trabajó bastantes años, como unos 5 años quizá, cuando vivían en Inglaterra. El director en Inglaterra tenía categoría diplomática, ¿verdad? Porque era un puesto bien importante. Entonces, una vez al año invitaban al director y al primer secretario al té de la reina. Entonces, el director era un muchacho súper exquisito que nosotros lo conocíamos. Entonces, el día del té de la reina tenían que llegar de chaqué, y como era a las 3 de la tarde, era de chaqué gris a las 3. Sí, era de chaqué gris, rayado el pantalón, en las colitas, y chistera. Soy el director, un muchacho muy guapo, delgado, rubio, de ojos azules, pero el segundo, enorme de grande, así de gordo, y con un gran bigote. Y era simpatiquísimo el gordo, ¿verdad? Divertido. Pero ¿saben en qué consistía el té de la reina? Había una terraza, digamos, en el palacio, que era en Buckingham, y aquí los jardines. Entonces, en aquella terraza estaba una mesa, y abajo en los jardines estaban las otras mesas. Entonces, la reina salía, saludaba, se sentaba ella a tomar su té, y después se retiraba elegantemente, y ahí que se quedaban todos. Así que ese era el té de la reina. El pueblo le viera cenar en el Palacio de Hampton Court. Siempre que regresaban criticando. Nada, no tiene, así la tacita de té. Ajá. Y esa porquería de los... Y el gordo después se iba a comer unos chilaquiles y no se comía. ¿Y eso por qué sale con el pelo como blanco? Porque es peluca. Pero eso le gustaba ese color así. Claro. Pero en Inglaterra todavía, en los juicios, los abogados y los fiscales llegan con peluca. Que hasta aquí, y todas son blancas. Todas. Pero ella está bien bonita. Está bien bonita, y el vestido divino. Alemana, Brandeburgo. Sí. Pero preciosa la pintura, porque cómo se ve el día de los impresionante. No, el brillo de la tela. Y viva Jorge II. Fueron los dos coronados en Londres en 1707, donde se estrenó la música del compositor Federico Händel. Ahí estamos hablando del Aleluya y de la marcha triunfal de Händel y todo lo demás. No asistió al funeral de su padre en Hannover, lo que aumentó su simpatía entre los ingleses. Pero sus ausencias ganaron malestar y un rótulo en el Palacio Real: hombre perdido y extraviado de esta casa, dejando mujer y 6 hijos al amparo de la parroquia. Bueno, acuérdense que a la reina Victoria también le pusieron un rótulo, así, que decía así: se alquila por ausencia de la dueña o algo así. Porque ella, después que murió Albert, se quedó viviendo en Escocia un montón de tiempo, era por eso. Pero ya esto era como más detallado: dejando mujer y 6 hijos al amparo de la parroquia. Aunque Chespirito con 6 hijos.
dirigió el ejército en la guerra de sucesión austríaca para dar el trono a María Teresa. Acuérdense que en Austria siempre había pleito de sucesión porque estaba desde tiempos el pleito con el imperio de Hungría, con el reino de Hungría. Va a ser hasta Sisi que va a unirse el imperio austrohúngaro. Aquí todavía hay pleito y María Teresa cree tener derecho al trono y ella queda, aunque ella es reina de Bohemia, o sea, de la parte de Hungría. Pero las tropas inglesas y los mercenarios daneses carecían de entrenamiento, o sea que le tiene que haber costado la guerra. Enfrentó una nueva rebelión de los partidarios de Jacobo Estuardo con ayuda de los franceses, en que el ejército inglés fue derrotado. Qué miedo les debe haber dado, ¿verdad? Que volvía el catolicismo. Pero fueron derrotados finalmente los partidarios de recuperar el trono para Jacobo Estuardo. Federico Luis, príncipe de Gales. Este va a ser el hijo, sí, y es el hijo de Jorge II. Se quedó en Hannover con sus tutores y llegó a Inglaterra a los 21 años, donde no fue bien recibido por sus padres, que preferían a sus hijos pequeños, especialmente a Guillermo Augusto. ¿Qué? ¿Y que no era de ellos? Era hijo de ellos, pero había pasado toda su vida en Hannover con sus tutores, dice, y llegó a Inglaterra hasta de 21 años. Y entonces los papás, que eran esta Carolina y Jorge, habían criado ellos a los hijos chiquitos y preferían a Guillermo Augusto. Lo apodaban el recogido. Ay, qué bárbaro. En todas las casas uno a su hermana chiquita le dice que es recogida, en todos lados. Vos sos el que te recogía. Sí, vos en la basura que ella. Estamos en Alemania, Dankeschön. Así que ya desde entonces venían estas historias. El grifo, Ay, acuérdense qué cómo es mala, el grifo de horrible, ¿verdad? Que el monstruo que tiene alas y tiene manos de águila y todo. Y nunca fue nombrado regente en ausencia del rey, delegando el poder en su madre. Entonces, a pesar de que él ya tenía 21 años y era el príncipe de Gales, cuando el rey se iba, dejaba a la esposa de regente. Y este príncipe se casó con Augusta de Sajonia, con quien tuvo 9 hijos, que fueron desterrados de la corte por el rey, repitiendo su propia experiencia. Él mismo destierra a sus hijos. Ay, Qué barbaridad. Loca, ¿verdad? es que a veces, no sé cómo se llama eso en psicología, Sí, que te deja repetir, a repetir tus patrones, y sí. tus frustraciones. Entonces, él y su esposa, el Sajonia desterrados, vivía en una casa de campo donde se reunía con la oposición contra su padre el rey. Evitó que sus padres presenciaran el nacimiento de su hija, llevando a su esposa en un carruaje a medianoche con dolores de parto. Pero, ¿Se murió? sí, ya lo juro. Ay, no. Pero fíjense una cosa, yo hoy que estaba viendo esto pensaba, todas las cosas que hizo esta gente eran como pleitos familiares, locales entre ellos. El parlamento mandaba por su lado y ellos estaban metidos en que si lo desterró, si el niño regresó y No se se recogió, preocupaba por el país. nada. Entonces lleva a la esposa con dolores de parto y la mujer se muere. Eso fue peor. A los 44 años dio un golpe en la cabeza con una pelota de tenis. Pero después se comprobó que era de un absceso en un pulmón, que se murió. Pero era un hombre culto, dice, amante de las artes y la ciencia y mecenas de varios artistas. O sea que por eso le interesaba tan poquito el reino. Ahí está el príncipe de Gales con Augusta de Sajonia. El príncipe de Gales debe de haber sido bien gordo. Veanle la rodilla. Fin del reinado de Jorge II. Su esposa Carolina, que se llamaba, falleció y le pidió contraer nuevo matrimonio. Él se negó a volver a casarse, asegurando que solo tendría amantes. Qué detalle de... Durante la enfermedad del rey, su hijo, el príncipe de Gales, lanzó el rumor de que había muerto. Pero tras la muerte del príncipe de Gales y de su hija Luisa, el rey afirmó: este ha sido un año fatal para mi familia.
Perdí a mi hijo mayor y me alegro de ello. Ay, no. Hoy Luisa se ha ido. No amé a mis hijos pequeños. Ay, Odié que corrieran a mi alrededor. Ahora los amo como todos los padres. Yo creo que si tenés 7 hijos pequeños alrededor, lógicamente los odias y los quieres estrangular, ¿verdad? Y como ellos nunca tenían cerca a sus hijos, entonces, pero hoy que ya están grandes los aman. Ciego de un ojo y sordo, falleció de obstrucción de la aorta y a su muerte ejerció la regencia su nuera viuda, Augusta de Sajonia. La hija de la esposa del príncipe de La Gales. esposa. Para algunos, dice, fue un bufón débil, grotesco y apático, manejado por su esposa y sus ministros, y le sucedió su nieto Jorge III. ¿Y de quién era hijo Jorge III? Jorge III es hijo de ¿Hijo de él? hijo de un hijo de él, hijo del De uno de los hijos. no, No, tiene que se hijo del murió. príncipe de Pero no Gales. es Federico. Tiene que ser hija del príncipe de Gales. Perdió a su hijo mayor y me alegro. Y Luisa se ha ido. Luisa es la nieta. Y este Jorge III es hermano de Luisa. Ahora, Jorge III ya todos ustedes lo conocen porque fue el de la rebelión del té cuando la independencia de Estados Unidos. Jorge III. En 1760 hereda el trono a la muerte de su abuelo Jorge II como tercer Hanover, como rey de Gran O sea Bretaña, que, perdón, Tere, no pasó de Era hijo hijo de a Gales, hijo. era hijo de a Federico. nieto, pasó a de nieto. hijo a nieto. Sí, porque el Era hijo príncipe de Gales ya se había Gales. muerto. Ajá. Va. Era hijo de Federico. Pero acuérdate que eso era común. Por ejemplo, Luis XIV no lo heredó su nieto, su bisnieto. Pero él empezó a reinar de 14 años, ¿verdad? Luis XIV. Entonces, heredó el trono a la muerte de su abuelo, dice Jorge II, como tercer Hanover, pero fue el primero nacido en Gran Bretaña. O sea que esto era una gran diferencia, ¿verdad? Por serios problemas entre su padre, Federico de Gales, ya vieron que el Federico de Gales era el papá y era el que no quería el abuelo, su madre lo mantuvo alejado de la corte con un tutor, otro alejado de la corte. Mantuvo un romance con Lady Sarah Lennox, pero aceptó casarse con Carlota de Mecklemburgo, poco agraciada, pero que le dio 15 hijos, Le ganaron, manteniendo fidelidad matrimonial sin haber tenido amantes. ¿Cómo sería de poco agraciada la vieja Sí. que quedó? Porque todas tenían amantes, ¿verdad? Todos, Todas. ellos y ellas. Ellos y ellas, pero las mujeres era tan normal. Los tres Jorges que hemos pasado, los 3 se casaron con mujeres alemanas, Sí. de Hannover, de Mecklemburgo, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, por serios problemas, se ve que su madre lo mantuvo a este Jorge III alejado de la corte. La señora, poco agraciada, le dio 15 hijos y le mantuvo fidelidad matrimonial sin haber tenido amantes. 2 de sus hijos, vamos a esto, reinaron como Jorge IV y Guillermo IV, muertos sin hijos, por lo que el trono pasó a su nieta Victoria, hija de su último hijo, Eduardo, duque de Kent. O sea, que si vamos viendo hasta Jorge III, Jorge III es el de los 15 hijos. De esos 15 hijos reina 2. Jorge IV y Guillermo IV va a ser el que sigue. Pero entonces todavía queda un hijo que es el menor, que es Eduardo, que le toca el trono, pero se muere antes que su papá. Eduardo, duque de Kent, se muere antes que su papá Guillermo. Y entonces, al morirse Guillermo, Victoria hereda el trono. Jorge III fue un hombre tranquilo y de modales sencillos. Le llamaban el granjero Jorge. Y durante su reinado padeció de serios problemas mentales. Jorge III y Carlota de Mecklemburgo con su respectivo chucho. Maravilla de vestido. Ahora miren el El casa el perro ahí. Mira, a la Carlota no. Poco agraciada. Ese papá no ve tan. Pero fíjense todo lo que tiene el vestido. Miren la capa del rey, ¿verdad? Que encima lo que sacan es el forro. Pero aquí sí se le ve un poco de taconcito y la Sí. media blanquita. Y este es el mismo armiño que se Pero ve ese como es el triangulito. El armiño lo lleva a la orilla, pero toda esta Adentro parte, también. toda esta parte que está sobre la mesa, ese es el forro. Miren, esto se ve como que fuera tela bordada.
Sí, claro. Era bordada dorada. Y miren en la mesa que está ahí a la par, está donde está doblada la capa, pero en uno de los dobleces de abajo se le ve la parte azul. En 1763, una prohibición real prohíbe la expansión al oeste de las colonias americanas necesitadas del apoyo de las tropas inglesas. O sea que ya empiezan a tener miedo de las colonias americanas y les prohíben la expansión, es decir, que caminen hacia el Océano Pacífico, ¿verdad? O sea, ahorita están a la mitad. Esto obligaría a los colonos a negociar con los indios la compra regal de sus tierras. O sea que los colonos que están ahí desde 1600 y pico, con la llegada del Mayflower, no pueden caminar más allá. ¿Por qué? Porque el rey tiene miedo que al hacerse muy grande el territorio, las tropas inglesas no las puedan controlar, ¿verdad? Que son los famosos Red Jackets. Entonces tienen que, porque hasta ese momento ellos solo se han apropiado de las tierras, no se las han dado legalmente, son de los indios todavía. Entonces dice, se impone a los colonos el impuesto del timbre que aplicaba a todo papel impreso en las colonias. Como siempre, cuando hay necesidad de pisto, impuestos. El rechazo generó el motín del té en 1773, cuando lanzaron al mar 340 cajones de té en el puerto de Boston. Les cuento que todavía se puede visitar ahí el puerto y reproducen la tirada de todas las cajas al mar. El puerto fue cerrado por la autoridad inglesa y se prohibió la celebración de elecciones en Massachusetts, porque por supuesto que esto ya están organizados en sus 13 colonias y cada colonia tiene un representante. En este momento la capital de las 13 colonias es Filadelfia. Y aunque en cada colonia vivían, digamos, sus... voy a acordar cómo se llama, pero John Adams viajaba a caballo desde Boston hasta Filadelfia para asistir a las reuniones del Congreso. El puerto fue cerrado por la autoridad y se prohibió la celebración de elecciones. El 4 de julio del 76, las autoridades de las 13 colonias emiten una declaración de cargos contra el rey. Declaración de culpa por abandono de nuestro gobierno, por haber asolado nuestros mares, devastado nuestras costas, quemado nuestras ciudades y destruido nuestras vidas. Eso es lo que pasa con una guerra. Cabal. Eso pasa con Cabal, es la definición exacta de una guerra, ¿verdad? Derrota final de las tropas inglesas en Saratoga y mediante el Tratado de París firmado en Versalles, Gran Bretaña reconoce a los Estados Unidos de América como nación independiente. Miren, esta es una época interesante porque el primer embajador de Estados Unidos ante Francia va a ser Benjamin Franklin, que se divierte como él solo ahí, ¿verdad? Porque al niño le gustaban las mujeres, entre unas cantidades de diamantes tremendas por todos lados. Bueno, y lógicamente era una persona muy preparada. Acuérdense que Franklin funda la Universidad de Pensilvania, descubre el pararrayos y no sé cuántas otras cosas, ¿verdad? Así es. Eran geniales y lo mismo va a pasar. El que le sigue como embajador va a ser el que redacta la Constitución de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Abraham Lincoln. Thomas Jefferson, que lo detesto, entre paréntesis, por hipócrita, pero además era genio. Fíjense que él inventó una pluma en la que lo que escribía lo podía escribir 2 veces para tener ya copia de lo que estaba escribiendo. Nunca entendí cómo era, ¿verdad? Pero Sí, lo pero leí, sí, lo sí, vi, quiero todo leer. lo demás. El tipo era brillante. Y como se había llevado a París a las esclavas, entonces tuvo hijos con la esclava y con la hija de la esclava. Y con la promesa de que si le hacían caso a él en la cama, que al llegar a Estados Unidos les daba la libertad. Pero ellos han reclamado, o no, ellos En el siglo XX, todos los descendientes le reclamaron y la familia descendiente de Jefferson tuvo que reconocerles su parentesco, su apellido y darles una buena indemnización. Y dice que vivía con un lujo tremendo. Es que en en la del norte de Washington, Sí. en esa tenían un cuarto secreto que era donde tenía Y solo le gustaban las la negra, le gustaban donde las tenía su esclava. Sí,
No, y además cuando él se muere, deja en su testamento, Jefferson, su biblioteca para los Estados Unidos, pero mediante un costo. Y en la biblioteca en Washington hay todo un espacio especial para la biblioteca de Jefferson, porque no se podía revolver con el resto de la biblioteca. El chico era un gran negociante, ¿verdad? Pero bueno, Jorge III mantiene una guerra contra España y Francia, y al ser derrotado es obligado a ceder Florida a España y permitir a Francia el acceso a las aguas de Terranova. Y ahí viene parte de la colonización francesa en Canadá. En 1788 el rey comienza con crisis de locura, debiendo delegar la regencia por medio de una ley en el príncipe Jorge, su hijo mayor. Ese va a ser Jorge IV. El rey se recupera y participa con otras potencias europeas en las guerras contra Napoleón Bonaparte, que lo derrota a todos. Gran Bretaña, con la marina inglesa al mando de Lord Nelson, lo vencen en la batalla de Trafalgar. Ahora, miren, esta es una parte importante, ¿verdad? Acuérdense que Napoleón domina toda Europa. Nadie le quita que es un genio. Tenía una capacidad de estrategia tremenda. ¿Hubiera podido hacer todo eso? Todo eso, exactamente. Pero, por ejemplo, dice que él leía todos los días, a toda hora, las campañas de Julio César, para enterarse de cómo había sido la estrategia de Julio César para conquistar las Galias y todo lo que conquistó. Pero una cosa que yo soy gran admiradora de Napoleón, a pesar de, pero jamás pudo, quizá porque él no tenía una idea clara de lo que era la cultura. Por ejemplo, las tropas de Napoleón en Italia, en el lugar donde está el fresco de la Última Cena, ahí llevaban a los caballos y armaban hogueras y todo lo demás. Por eso es que ha costado tanto la limpieza del cuadro de Da Vinci, que es un fresco que está ahí. Y luego en España, en León, está en la iglesia de San Isidoro una cripta que se llama la Capilla Sixtina de los Reyes de León, porque ahí están enterrados todos los reyes que... León fue el reino más antiguo de España, ¿verdad? Es todo así con arcos, pero todita está pintada, toda está decorada. Ahí los soldados de Napoleón lo ocuparon de caballeriza y quemaban el pienso de los caballos cuando ya estaba muy sucio y todo lo demás. Porque es lo que no le entra a uno en la cabeza. ¿Cómo serían por ignorante que sea una persona? Ignorancia en cultura, porque él era brillante en otras cosas. Pues sí, no, Pero él se ve en que cultura de era arte cero. no Por sabía eso nada. hizo eso. Pues sí, pero al mismo Era tiempo yo ignorante, creo que, culturalmente ay, no era- sé, cualquier persona que entre a un lugar que te sobrepasa, ¿ve? Al ver esas bellezas, no se le ocurre mancharlo ni arruinarlo. Ahora, fíjense que este último párrafo es bien interesante. William Pitt fue uno de los ministros más inteligentes que tuvo este rey, que era todavía Jorge III, porque él se recuperó, dice. Pero entonces William Pitt, que fue un ministro, le ordenaron quitar incapacidades legales a los católicos. Es decir, había una cantidad de cosas que los católicos no podían hacer. Desempeñar cargos públicos, ser representados en el parlamento, no sé qué. Entonces William Pitt, que aunque era protestante 100%, esta es la respuesta que le dio al rey, oponiéndose a esa decisión que el rey quería. ¿Dónde está el poder terrenal que pueda absolverme de la observancia del juramento de mantener la reformada religión protestante? Antes preferiría pedir mi pan de puerta en puerta en Europa que consentir medidas a favor de los católicos. Puedo renunciar a mi corona y abandonar el palacio y vivir en cabañas, poner mi cabeza en el patíbulo y perder la vida, pero no puedo romper mi juramento. O sea, Eso dijo el rey. eso dijo el A rey Pitt. a Pitt, porque Pitt le dijo que no era justo. Entonces ahí está. Ahí está el almirante Lord Nelson. Pero él Uy. se ve bien guapo, ¿sí o no? A diferencia Ahora, de- ahí vemos una a diferencia de diferencia. los otros con los Y el políticos. Napoleón. No, el Lord Nelson era bien guapetón. El autor de Downton Abbey, que se llama, me acuerdo, él tiene una novela a donde sale la fiesta que hubo
en Inglaterra en la época de las batallas napoleónicas. Fantástico, hay libro y hay serie. Ahora, miren a Napoleón. Napoleón va a heredar, digamos, todas las costumbres de los reyes de Francia, ¿verdad? Porque ha pasado ya la Revolución Francesa, el último rey ha sido Luis XVI, y entonces él, después del consulado, decreta el imperio. La característica de los reyes franceses era la flor de lis, pero Napoleón no quiere seguir esa característica y entonces usa otro símbolo, la abejita. La abeja era el símbolo de aquellos reinos antiquísimos, pero antiquísimos. ¿Se acuerdan que yo les hice una presentación a donde sale la Coco Chanel, que hace como un prendedor con el símbolo ese de la abeja, que lo habían encontrado en tumbas prehistóricas en España? Entonces eso es lo que hace Napoleón, lo recupera. Y ha habido grandes empresas en España, siglo XXI, que han cogido también la abejita como su símbolo. La oficina central de esta empresa estaba al final de la Castellana. Era el gran edificio inmenso y arriba la figura de la abejita. A partir de 1811, la locura del rey es permanente y es confinado en el castillo de Windsor. Hablaba solo durante horas sin parar. Veía a los ángeles y saludó respetuosamente a un árbol creyendo ser el rey Federico de Prusia. Le recetaron baños de mar que tomaba en público hasta que en 1819 tuvo una crisis durante la cual habló 58 horas seguidas hasta entrar en coma. Murió ciego y sordo a los 81 años. Durante sus últimos años, 9 años, ejerció la regencia su hijo Jorge, el príncipe de Gales, extravagante y mujeriego, que cortaba mechones de pelo de sus conquistas y la guardaba en sobres con nombre y fecha. Mira eso. Al morir encontraron casi 7,000 sobres. Ay, ¿se dan cuenta lo que hace el poder total? Sí. Porque esta gente podía hacer lo que le diera la gana. Existían los preservativos. ¿Ah? Los preservativos sí existían. En 1700, en 1800. Claro, y antes de eso todavía, porque los usaban de intestino de cerdo o de algo así, los hacían. El periodo de la regencia. Jorge fue estamos ya hablando de Jorge IV. Jorge fue buen estudiante, culto, políglota, holgazán y alegre, conversador, Igual tanto sobrio como ebrio. Por Dios. Miren qué capacidad. De descripción, ¿verdad? Qué bonita la descripción. Amante de la buena vida. Mira, si alguien dijera, Tere López, ¿de qué fue tu clase? De los 4 Jorges. Imagínate, la gente se imagina que les cuento de las campañas de la... Era ingenioso, sobrio y ebrio y amante de la buena vida. Su padre le aconsejaba, oigan, cena en tu apartamento domingo y jueves. No participes en bares ni casas particulares ni en mascaradas. Pero quizá domingo y jueves, ¿verdad? Porque esos eran los días que estaba en el apartamento. Cargado de deudas por su adicción al juego y regalos a sus amantes. Su romance con la escritora Mary Robinson, a quien dio 5,000 libras, más una pensión anual de 500 libras, eso era un dineral espantoso. Sí. Y a su esposo, el coronel, un sueldo de 340 libras. Cuando un pastor evangélico vivía con 140 libras al año, se dan cuenta lo que son 5,000 libras. Con 21 años, la subvención del parlamento eran 60,000 libras al año, comparado con 140, calculen. Y 50,000 del rey, que eran 14 millones actuales, para mantener sus establos, 31,000 libras. Las lujosas construcciones de Carlton House en Londres y el Royal Pavilion en Brighton, miren, esto es bien interesante, necesitaban fuertes inversiones económicas. En Brighton construyeron el palacio más loco y más horrible, con características de la India. Se enamora
de Mary Ann Fitzherbert, 2 veces viuda y 7 años mayor que él. Por ser católica, se casa secretamente con ella sin el consentimiento real. Le condicionan pagar deudas por 161,000 libras del Parlamento, más 20,000 para mejoras en Carlton House y 10,000 del rey si se casa. Cumple y se casa con Carolina de Brunswick, su prima, a quien califica de fea y sucia y no virgen. No. Sucia que feo. Oigan esto, en sus 3 únicos contactos íntimos, concibe a su hija Carlota Augusta, que morirá de parto. Pero la que muere de parto no es la fea y la sucia, va a ser Carlota Augusta. Porque si ustedes se acuerdan de la serie Victoria o de la serie The Crown, el terror de todos era que la reina Victoria se iba a morir de parto, como la tía abuela Carlota Augusta se había muerto de parto. Y por eso los tíos, aquellos pícaros que tenía, vivían pendientes de ella. Despide a la princesa Carolina del Palacio Real. Ella viaja a Europa dejando atrás una serie de amantes y deudas por 660,000 libras. No puede ser. Vuelve a Inglaterra para tramitar su divorcio. Se le pagan sus deudas y el Parlamento le asigna 60,000 libras más. Ahí está Mariana, el regente, y Carolina. Carolina es la chuca y Mariana la amante. El regente contrata al arquitecto John Nash y favorece a su compañero de la Universidad de Oxford como árbitro de la moda, por su belleza y buen gusto, conocido como Beau Brummel, el bello Brummel. Gasta una fortuna, Brummel, en ropa, joyas y elegante vida social, tomando a diario baños de leche. Crea el traje moderno con corbata y pañuelo, o sea que él es el árbitro de la moda. Sufrió por el mal corte de la chaqueta de cola del rey y el trasero del traje de la duquesa de Rutland, que le causó severa inquietud. Se enfermaba. Aborrecía los colores excéntricos y el satín y las lentejuelas tan en boga. Pierde su fortuna, sale solo de noche, acosado por joyeros, zapateros, sastres, proveedores de vinos por deudas de juego, y huye a Francia. En Calais va preso por deudas, sale ayudado por amigos, vive en una pensión miserable, sin vestirse, ni bañarse, ni afeitarse. Murió loco por la sífilis en un asilo en 1840 en la mayor miseria. Ese es Beau Brummel. Pero fíjense que él impuso la moda, díganme si no está igualito a Lord Byron y todos los de la época victoriana. Ok. Jorge IV dice un hombre obeso, dilapidador y adicto al láudano. Fue coronado rey de Inglaterra a los 58 años, en julio de 1821. Su esposa Carolina estuvo ausente varios años, pero volvió para la ceremonia, aunque Jorge no le permitió asistir ni ser considerada reina consorte. ¿Qué es eso? Pidió a representantes de cortes extranjeras desconocerla y sacar su nombre de la liturgia de la Iglesia de Inglaterra. Acuérdense que como el rey es el jefe de la Iglesia, tiene que rezar por su cónyuge. Jorge no se divorció por temor de que sus infidelidades se hicieran públicas. Su esposa Carolina murió un mes después, en agosto de 1821, un poco sospechoso, ¿verdad? La coronación fue un evento popular ostentoso que costó 940,000 libras esterlinas. Y se acuerdan que vimos que un pastor anglicano en ese tiempo vivía con 140 libras al año. Imagínense. El consumo excesivo de alcohol y comida minaron su salud. Pesaba 280 libras y su corsé 127 centímetros de cintura. Su figura era motivo de burlas, ya que hacía el ridículo en público y los partes médicos sobre su salud eran engañosos. Ahí está el gordo Le hizo favor. y ahí está Carolina de Brunswick. Como siempre admiramos las pinturas, ¿verdad? Que son una belleza. No, pero ya vieron los tapones ahí, sí son como los del Duque. Sí. En los últimos años del rey Jorge IV, desde 1827, los Tories presentaron la ley de emancipación a católicos que el rey rechazó. Fíjense que todavía, después de ¿cuántos años hace de Enrique VIII?
Estamos hablando desde 1500 y pico hasta 1800, son 300 años, pero todavía el movimiento católico es bien fuerte. El duque de Wellington insiste en negarse a conceder derechos a los que ese derecho es insostenible, aunque el rey continúa rechazándola. O sea que gente tan importante como el duque de Wellington dice que es ridículo que le quiten los derechos solo por ser católicos, pero el rey no quiere. Y acuérdense que en la anterior vimos que también William Pitt, el famoso miembro del parlamento, que es por quien se llama Pensilvania, y Pittsburgh, la otra ciudad, él también estaba a favor de que permitieran a los católicos desempeñar cargos públicos, ejercer sus derechos, pero los reyes nunca quisieron. Dedicó muchos años a la construcción y decoración del Royal Pavilion en Brighton, terminado en 1823. Esta es una de las excentricidades más grandes que puede haber realizado cualquier rey de Inglaterra, porque este hombre saca toda su fantasía y construye en Brighton un palacio que es algo así como el Taj Mahal, según él, ya lo vamos a ver. Pero él permanecía en cama. Su deteriorada salud, dice, le obligó a abandonar asuntos públicos. Permanecía en cama con espasmos de ahogo, ciego por cataratas, con brazo y mano paralizados, impidiéndole firmar. Entonces solo usaba el sello. Sufría de gota, arteriosclerosis, hidropesía y porfiria. Su enfermedad no le hizo perder el apetito, siendo su desayuno, ay no, qué horror, un pichón, un pastel de bistec, 3/4 de botella de Mosela, de vino Mosela, una copa de champán seco, 2 copas de oporto y 1 de brandy. Ay, qué Hombre, horror, ya no le tomar eso sentía el en la sabor a mañana, nada. qué horror. Su médico admiraba su pasión por la vida y su constitución y elasticidad bajo presión, nunca antes visto en 38 años de experiencia. ¿Cómo iba a tener elasticidad si apenas se podía mover? Estos conceptos eran criticados por la corte como falsos, así como el abuso en recetar opio y láudano para aliviar los dolores del rey. Hizo testamento, recibió con devoción los sacramentos, arrepentido de su vida disoluta, esperando la misericordia de Dios por haber hecho lo mejor por la gloria de sus súbditos. ¿Qué tal? Murió entre grandes dolores tras un reinado de 10 años y 9 años como regente. El estilo de regencia, pero vamos, fue descrito como el primer caballero de Inglaterra, aunque glotón y perezoso, que prefería mujer y botella a política y sermón. Ahí le faltó una O a la mujer. Puso impuesto a los polvos para la peluca, para retirar su uso y volver al cabello natural. El estilo regencia, o sea que acuérdense que en Inglaterra hay 2 estilos que todavía sobreviven: el estilo reina Ana, en muebles y cosas así, sumamente decorado, para especial gusto, pero también dice es el estilo regencia, que es el que puso Jorge. El estilo regencia supuso un cambio en la moda, en muebles y decoración de palacios y el renacimiento del traje típico escocés. El Lord Wellington dijo que el peor hombre, falso, egoísta y malvado, bufón y obstinado, pero ingenuo, gran mecenas de las artes, no creo lo de ingenuo, ¿verdad? Nunca hubo un individuo menos lamentado que este rey fallecido. Miren, es que esa frase es típicamente inglesa, ¿verdad? Puede ser el peor insulto del mundo, pero dicho con una elegancia. La construcción de Carlton House y el Royal Pavilion, 2 costosos caprichos del rey, fueron derroches de lujo y causa de enormes deudas. Escocés realmente no es muy elegante, porque acuérdense los palacios que construyó la reina Victoria, donde pasan el verano, ¿cómo se llama? Balmoral, es horrible. Y luego el monumento que ella le construye a Albert enfrente del Victoria Museum, es una cosa espantosa, parece una pagoda china toda así de... No, o sea, no se comparan con los castillos de Francia. No, para nada. Pero italianos, sí, todo bien, no, es que... bien como fortaleza. ¿Cómo es Carlton House? Es una mansión construida en Londres para el príncipe regente entre 1783 a 1789. Él es el príncipe regente,
Jorge IV, antes de llegar al trono. Tiene un estilo gótico, chino, francés, italiano, paladiano y griego. Qué horror. Como dicen ahora, Cada cuarto infusión. ha sido. Así Fusión, fusión. No, pero miren, aquí va otro Casi piropo. vulgar. Aquí Casi otro vulgar. piropo en calidad de insulto. Casi vulgar en su opulencia. En vez de decir horrible y vulgar. Exageración en adornos. Y para celebrar la derrota de Napoleón y la visita del zar Alejandro I y Federico Guillermo III de Prusia, se iluminó con bengalas verdes y amarillas y se construyó salas de baile temporales en los jardines. Abrió la casa al público por 3 días. Intentaron entrar 30.000 ingleses. Yo hubiera ido ahí a verlo. Hubiera ido de frente a verlo. Pero oigan la siguiente frase, que esta es: no la construí para mi propio placer, sino para satisfacer el gusto del público. Tiene salón principal, conservatorio, biblioteca, comedores con enormes colecciones de pinturas de los más renombrados artistas. Al terminarla, su deuda alcanzaba 670.000 libras, pero recibió generosas asignaciones del rey y del parlamento que no alcanzaron a cubrirla. Claro, porque él todavía era regente. Entonces el rey le dieron, el parlamento le dio también. Yo creo que esa casa no deben de dejar entrar, porque ahí está todo el tiempo el regente, que va a ser después del rey. Ahí, y antes de eso, cuando la reina Isabel II, ella estaba viva, y todavía su mamá estaba viva, Queen Mary, vivía en Cabo Tomás. Entonces no Sí, creo. es verdad, ahí vivía la reina madre. Sí, y después En vivió Carlton House. Ahora, príncipe de vean Gales. esta foto, vean. Fíjense bien. Miren aquello que tiene. Miren los, Es que los está jarrones. combinado, los Miren los jarrones. jarrones, sí, sí. Miren Nata. la base de los jarrones. Y son 2 animales que no distingo a ver Eso qué deben son. ser indios. Vaya, el friso puede ser griego y la punta de las columnas no atinos son corintias, como no corintias parecen, vean por las Corintias. Con las Son hojitas. Esto tiene Corintias. de griego. pero Tiene tiene escalera. un biombo y luego ya la columna en sí es negra, que tampoco eso no pega con las columnas griegas, miren. Y después este lado, aquí sí las columnas tienen más aspecto de griego, lo de arriba es corintio, pero todo lo de allá Son atrás. todas corintias las corintias. Sí, porque tienen las hojas de acanto. Y aquí como queda de espantoso a la par del resto. El piso es horrible. ¿Y las paredes? No, eso es un biombo. Es un biombo. Eso debe ser como con la Pero las clave. paredes, rojas. aquí hay un sillón, aquí hay otro sillón. No, pero mira de todo eso, mira el color del piso. Y Verde mire con que rojo. subir esas escaleras para llegar al cuarto y Sí, llegar con la lengua eso es afuera. algo que nunca he entendido yo que sufro. Las De este lado tiene cortinas así tipo italiano. Mira qué Las color, paredes así. están forradas de seda. Es puro renacimiento, esto es puro renacimiento. Luego tiene, bueno, las cortinas igual de estilo renacimiento. Los techos todos labrados y todo lo demás. Mira, la lámpara, qué rara. La lámpara del cuarto de Es que hierro. todo está raro, recargadísimo. Esto sí que es increíble, Dios mío, la fiesta de la regencia. En junio de 1811 hay una fiesta en honor de la exiliada familia real francesa. Bueno, como ya pasó la revolución, Luis y Carlos, pero claro, ya se murieron la María Antonieta y Luis XVI. Los que están ahí son los 2 sinvergüenzas, hermanos del rey, Luis y Carlos, que no quisieron ayudarle al rey porque ellos esperaban que les tocara a ellos cuando la restauración y huyeron a Bélgica. Entonces eran Carlos, los hermanos de Luis XVI, futuros reyes, uno va a ser Luis XVIII y el otro Luis Egalite, creo, sus hijos y su sobrino. El regente los recibe encorsetado, Ay, no. con uniforme de mariscal de campo y estrella de la Orden de la Jarretera y medallas. ¿Cómo se dirá? En invernadero gótico, con bóveda transparente, la iluminan linternas y una corona sobre la silla del príncipe adornada con plumas. 2.000 invitados con servicio de plata, mesas para 200 invitados principales. Oigan esto, hay un canal con agua que pasa en medio de la mesa, que sale de una fuente que está al principio,
y termina en una cascada al otro final de la mesa, a donde hay una piscina con flores y peces de colores. Su esposa Carolina no fue invitada y la ilegal Fitzherbert no asistió al saber que no estaría en la mesa principal con el rey. Tampoco fue. Tampoco fue, pues sí, ella Ah, quería la mesa demolieron, mire. Ahí eso es lo que estábamos viendo, que la Ajá, demolieron en ya no existe. 1825. Igual como destruyeron el Palacio de las Tullerías en Francia cuando votaron a Napoleón III. Si es que la gente no piensa, bueno, ahí nomás en la Argentina, había un palacio extraordinario, hecho por Perón, por supuesto, ¿verdad? Donde estaba lujosísimo y todo lo demás. Y cuando votaron a Perón, lo demolieron. El Royal Pavilion, esta es otra. El puerto pesquero de Brighton, visitado por el regente para tomar baños de mar, donde conoce a Madame Fitzherbert, que es su primera esposa. Una sencilla edificación la convierte en un pabellón marino decorado con columnas jónicas, finas maderas, azulejos estilo francés, muebles de China, paredes con papeles pintados a mano con dragones, ave fénix y ave del paraíso con fondo amarillo. Hombre, es como para que te des pesadilla de dormir ahí. Cama con dosel y 6 colchones de paja, pelo y pluma. No entendí pelo de quién, ¿verdad? De caballo. Caballerizas cubiertas por domo de cristal para 62 caballos. Instala luz de gas, sistema de plomería, inodoros y cocina grande moderna. En el hall de entrada, salones de música, banquetes, galerías, cúpulas, torres y minaretes de estilo similar al Taj Mahal. Wow. No más, no. Dios mío. Miren las columnas, chicas. Y miren, entre las columnas, miren las cortinas, por amor de Dios. Y aquellos chicos en la pared. Y así, Ese debe ser el salón hindú. Ay, O chino. que viene combinado El de la derecha todo. es chino y el de la izquierda. Esas siempre son Y lámparas más raras. Ay, no, las lámparas están horribles. Está horrible. O sea, de arriba, miren, de No arriba son sale una de estrella. Que parece sombría al revés. No, sí, que demasiadas cosas, miren la mesa toda y al final los dos chinos pintados y el del medio con la chimenea. Y mira pegado a la Pero chimenea esto de la- debería ya tener un nombre como estilo, porque es un estilo bien, niña, Si es que no tiene ningún bien estilo. barú. O sea, bien Es lo que dicen todas las locuras. No que sé se qué creó. ave de Phoenix, decía, deben de el ser ave esas. fénix. Sí, es el ave fénix. Todas sus plumas, esas. ¿Cuál? Están en el cielo, en el Duomo. Sí, claro. Son las. Yo le hallo cara que sea ave fénix. Yo veo como que en realidad esto es un dragón chino. Ay, no. Esto es un dragón Ah, chino, sí, que ahí estas se ve. piezas son unas como palmeras de banano, así como. Y aquí tiene las pinturas son de chinos también, esas grandes en el Aquí comedor. hay- estas son Y chinas. pensar que lo destruyeron. Pero todo. mira las mesas, cómo están Yo lo veo de bien combinadas, todas. En lo que era el room. chino. Hay 12 sillas aquí. Ah, no, es chiquita. Acuérdate que las otras eran mesas de 200 personas. La cocina, qué linda, el de aquel lado de la qué cocina Esa es lo sí se más parece a la bonito. cocina. Pero la mira, casa grande. el de aquí es la caballeriza, Ah, pues sí, que era domo de vidrio, con decía. un domo de O sea, vidrio y ahí los están caballos. los señores caballos adentro. La caballeriza más elegante que Yo la casa quisiera de uno, una pues. caballeriza. No, la cocina a mí me pareció divina. Pero está Sí. bien linda como la de la casa Bien grande, espaciosa. Claro. La transformación del Marine Pavilion comenzó en 1815 y tardó 7 años en completarse, priorizando iluminación y calefacción. Tras la muerte de Jorge IV, su sucesora, la reina Victoria, consideró un extraño, extravagante y achinado lugar por dentro y por fuera. Se hospedó con su familia en algunas ocasiones y decidió demolerlo. Sin embargo, la ciudad de Brighton le solicitó su venta por el gran beneficio que suponía por el aumento de turismo. Victoria se llevó algunos muebles para sus palacios, que fueron devueltos por la reina María, esposa de Jorge V, sirviendo de hospital durante la Primera Guerra Mundial. Hoy sirve para ferias, conferencias, espectáculos, banquetes y bodas, y tanto el palacio como los jardines están abiertos al público. Ahí está el ¡Ay! palacio completo. No puede ser. Mira qué horror. Oh my God, eso parece la India. Ajá, parece el Taj Mahal. Bueno, un Taj Mahal de caricatura, ¿verdad?